Por regla general, las personas suelen tener una doble cara. El lado público, que generalmente es cordial y amable, y una segunda cara, quizás algo perversa, algo envidiosa o algo retorcida. Nuestra protagonista es la usuaria Lady Iris, una frecuente redditera que dio sus primeros pasos en el lejano año 2015. El lado público o amable que Iris mostraba en la sociedad es el de una amable y algo tímida profesora de piano, casada y con residencia en el estado de Texas, Estados Unidos. Iris es fanática de los cachorros, al igual que de los nombres para bebés y su significado. Pero como bien dije, este es su lado público, y el que mostró en algunos grupos que podríamos considerar normales en Reddit. Pero entre sus gustos y obedeciendo a su lado oscuro, Iris se encontraba suscrita al subreddit de Preguntas Morbosas, sitio donde daba rienda suelta a su imaginación, al igual que a cierto apetito que cada vez comenzaba a acecharla más y más. El apetito de tomar una vida humana de la forma más dolorosa posible. Quienes solían frecuentar el subreddit de Preguntas Morbosas sentían curiosidad por esta extraña usuaria, una de las más activas y sobre todo por sus preguntas, de las cuales hablaremos más adelante, pero que casi siempre compartían la misma temática: asesinatos, crímenes y torturas. Si bien en un principio se la tomaba como un troll o un usuario ecchi que buscaba hacerse el malo, lo detallado de sus publicaciones, al igual que su seriedad al escribir, comenzaron a encender las alarmas de los moderadores del sitio, sobre todo cuando Iris confesó que desde pequeña sentía la necesidad de asesinar, una necesidad que hasta el momento había logrado controlar. Estas publicaciones de Iris iban desde consejos para matar lentamente a una persona hasta debates filosóficos o religiosos del mismo tema, como por ejemplo, si el paraíso existe, ¿acaso no sería un acto de piedad matar a alguien y enviarlo antes de tiempo a aquel celestial sitio, en vez de retenerlo en nuestro imperfecto mundo? Como suele ocurrir en estos casos, la personalidad de Iris se hizo algo atrayente para un pequeño grupo de usuarios de Reddit, que lejos de amenazarla con denunciarla a las autoridades, como ocurría con el resto, se convirtieron en sus fanáticos, estudiando cada uno de sus comentarios y creando un perfil de su persona. De su trabajo y vida personal ya hablamos al inicio del video, pero algo que nos quedó pendiente es su pasado. En palabras de Iris, desde muy pequeña solía pasarse horas grabando noticias de crímenes o viendo todo tipo de película sangrienta. Si bien intentaba aparentar ser una persona tranquila, había veces que su instinto salía a flote, sobre todo ante sus amistades más íntimas. En palabras de Iris, la violencia le generaba placer. Otro de los tópicos recurrentes de Iris era su fantasía de secuestrar a una persona y torturarla lentamente hasta la muerte. La mujer solía soñar despierta varias veces al día, visualizando cómo llevaba a cabo su crimen. Iris siempre resaltaba lo excitante que le era pensar en ella como la persona dominante a la cual su víctima no podía dejar de temerle. Algunos seguidores de Iris le preguntaron si no había probado el sadomasoquismo para intentar apagar esa llama de violencia en su interior. La mujer respondió que sí lo había practicado varias veces, pero saber que la otra persona disfrutaba del dolor lo convertía en algo aburrido. Una pista de esta práctica puede devenir de su propio nombre de usuario, ya que Lady no solo es un título de la realeza, sino que es una de las tantas formas a las cuales se menciona a una dominante mujer que practica el BDSM, tema del cual no puedo explayarme mucho para que YouTube no se ponga loquita, pero básicamente sería lo que ocurre en la película de 50 sombras de Grey, pero en esteroides. Ahora, lo que terminó causando su expulsión de Reddit y seguramente una advertencia a organismos de seguridad, fue su confesión de que una vez logró saciar parte de su apetito por causar dolor. Esto al matar a su gato mascota, un cliché en lo que respeta los orígenes de futuros asesinos seriales. Si bien Iris fue baneada varias veces de la página, la mujer regresó en forma de multicuentas, que eran fácilmente detectables por su tipo de escritura y por sobre todo por sus retorcidas preguntas. Su última cuenta descubierta, con el nombre de Flor de Porcelana, no fue baneada, pero pese a esto, su última actividad fue a fines del año 2020, donde mencionó que recientemente un amigo suyo murió en un accidente de tránsito y que ella tuvo el placer, entre comillas, de verlo en vivo. Algo que para muchos fue una revelación chocante, sobre todo teniendo en cuenta que una de sus preguntas en Reddit era cómo matar a alguien y hacerlo pasar por accidente. Quizás Iris terminó cumpliendo su fantasía más oculta, y aquel último comentario fue su carta de despedida. Para cerrar su peculiar historia, leamos algunas de las preguntas que rondaban dentro de su perturbada mente. ¿Qué sitio elegirían para un tiroteo en masa? ¿Cuál es el significado del mal? ¿Qué se siente ahorcar a alguien hasta que ya no pueda respirar? ¿Cuál es la peor tortura que se le puede ocasionar a una persona?
¿Cuáles son las mejores partes del cuerpo humano donde apuñalar a alguien sin que muera por la pérdida masiva de sangre? ¿Por qué el canibalismo es ilegal? ¿Cuál es la forma más creativa de matar a alguien y que parezca un accidente? Si yo matara a un ser querido tuyo, ¿disfrutarías verme morir lentamente?